Buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente con ustedes, con el gusto de compartir este espacio para seguir analizando algunas situaciones que se están dando en el escenario nacional, y pues hay cuestiones que desde luego nos llaman la atención y pues nos llama también la preocupación de lo que está sucediendo. Hemos analizado ya durante varios programas, de acuerdo a varios capítulos en que lo dividimos. No nos habíamos referido específicamente al problema que surgió hace unas semanas, muy pocas semanas, el asunto del espionaje oficial clandestino, el espionaje que lleva a cabo el gobierno indebidamente sobre periodistas, activistas sociales, defensores de derechos humanos, que desde luego representan una violación a las garantías y a los derechos humanos de las personas. Y desde luego también tiene que ver que ese espionaje lo tratan de justificar diciendo que es para la seguridad nacional, cuando la verdad es que la nación no es el gobierno, primero. Y segundo, el gobierno es quien ha puesto en la peor situación y en el mayor riesgo y peligro a la seguridad nacional de México, y ahora nos dicen que ellos cuidan la seguridad nacional. Si ellos entregan la soberanía a los extranjeros, como cuando modificaron la ley de armas para que los agentes extranjeros en nuestro país puedan andar armados y puedan reprimir a nuestros propios conciudadanos. Está el caso concreto, es ya conocido, ha habido ya muchas denuncias y muchos datos que se han dado en los medios de comunicación de que las empresas extranjeras que están explotando ya casi el 20% del territorio nacional a través de las minas, a través de exploraciones, ahora para el agua, también para los hidrocarburos, pues esas empresas traen también a sus agentes y son los que seguramente les tienen más confianza para cuidarlos. Pero también, bueno, pues ese espionaje es realmente una medida que no tiene ninguna justificación política, ética, y mucho menos tiene fundamento legal. No hay fundamento legal. Los órganos del gobierno, los órganos del poder público pueden llevar a cabo ciertas acciones de espionaje, pero para ello tienen que primero obtener la autorización de un juez. El juez, el Poder Judicial, es el que tiene la facultad de determinar y de autorizar si a alguien se le puede vigilar o no. No se puede andar haciendo uso de este recurso de meterse a la vida privada de las personas nada más porque se les antoja, porque dicen, este es sospechoso de quién sabe qué, lo vamos a vigilar. Entonces, que quede muy claro esta situación. Pero junto con esta medida y esta acción que ha llevado a cabo el gobierno desde hace muchos años, pero sobre todo ahora en este sexenio, en que parece que toda la población es enemiga del gobierno, y para el gobierno quien es su enemigo es enemigo de la nación. Bueno, pues ahora se ha dado esta situación que redunda en nuevamente mayor inseguridad y mayor violación a las garantías y a los derechos de los ciudadanos. Pero si fuera cierto el argumento de los funcionarios que dicen que se espía para mantener la seguridad nacional, pues ¿por qué no espían a los que realmente dañan al país? Los que sacan dólares, los que esclavizan a las mujeres y a los niños, los que hacen la trata de personas, los que fomentan y dominan la prostitución en el país, los que trafican con los órganos de los niños sobre todo. En fin, ahí no se puede vigilar, ahí no tienen capacidad para vigilar, pero sí para vigilar a las personas que se dedican a actividades lícitas y además muy importantes, muy útiles, como los periodistas. Bueno, pero
A esto le vamos sumando una serie de situaciones, de actos y sobre todo de resultados de este gobierno, concretamente de este gobierno de Peña Nieto. Tenemos, por ejemplo, un dato terrible. Cuando empieza el gobierno de Peña Nieto, la deuda total del país, entre pública, privada y la interna y la externa, llegaba más o menos como a... No llegaba a los 5 billones, era un poquito más de 4 billones. Últimamente se ha reportado que en este momento la deuda total del país supera los 9 billones 200 mil millones de pesos. Esto es, en el periodo del presidente Peña Nieto, seguramente alcanzaremos un incremento del 100% de la deuda total de la nación. Es decir, para pasar de 4, un poquito más de 4, a 10 billones, pues está superando el 100% la deuda del país. Y con la agravante de que los recursos del Estado, los recursos económicos del Estado nacional, cada vez son menos. ¿Por qué? Pues porque todo se ha privatizado, porque es entregar y entregar y entregar los recursos a las grandes empresas transnacionales, y entonces estamos en un serio problema. Nos endeudamos demasiado, y en lo que va del periodo del gobierno de Peña Nieto, hemos pagado a los bancos extranjeros y algunos nacionales, muy poquitos, tenemos 3 o 4 bancos, pero a los bancos extranjeros, sobre todo a las grandes corporaciones, la deuda externa, hemos pagado más de 1.276.000 millones de pesos, lo cual representa una sangría, una hemorragia económica para el país tremenda. Y eso se refleja en que vamos, como es una hemorragia, como es algo, una pérdida sistemática de sangre, pues estamos convirtiendo al país en un ser anémico. Y eso es lo que se está viendo. No hay mayor incremento en la actividad económica, la concentración de la riqueza es cada vez más grande, y cada vez los grandes sectores de la sociedad pues tienen ni siquiera lo indispensable para poder vivir. Entonces estamos llegando a esta situación, y nos dice, por ejemplo, el director del IMSS, del Seguro Social, nos dice feliz, festejando que por primera vez vamos a tener un superávit enorme de millones de pesos en el manejo del financiero del IMSS, como si el IMSS fuera un banco, como si fuera una empresa, cuando el IMSS es una institución que tiene como vocación y como, digamos, como mandato legal también, el cuidar de la salud de las personas, sobre todo de los trabajadores, y mantener en buenas condiciones a sus familias. Estamos hablando en términos de salud, en términos de atención, cuando requieren el apoyo de esta institución. Y nos salen con que están festejando que va a haber un superávit, es decir, un excedente de recursos, cuando todo el mundo sabe que no hay medicina suficiente, que no hay atención suficiente, que cada vez hay menos médicos y que cada vez hay más deficiencia, pero además también con una situación extra, que es el hecho de que se está modificando el cuadro básico de atención de las enfermedades, y están excluyendo enfermedades tan importantes como la diabetes, las afecciones cardíacas y otro tipo de enfermedades de esa naturaleza y de esa gravedad, que tratan de dejar ya fuera. Es decir, muy buenos financieros, pero pésimos funcionarios responsables para hacer cumplir con las funciones que la ley les encomienda. Ahora bien, todo esto que estamos viendo, que hemos comentado algunas de esas cosas en pasados programas, bueno, pues han dado ya, en términos estadísticos, una respuesta. ¿Cuál es? Bueno, el día 28 de junio, hace unos días apenas, la encuestadora GEAISA
entregó sus resultados de la última encuesta que realizó y pues creo que ahora sí, como dicen por ahí, papelito habla y numeritos hablan más. ¿Qué es lo que se encuentra en esta encuesta? Cosas muy difíciles y cosas muy alarmantes. En primer lugar, ya sabíamos pues, que el Peña Nieto no tiene la aceptación de la inmensa mayoría de los mexicanos. Bueno, pues dicen en la encuesta que solamente el 19% considera que Peña Nieto está haciendo más o menos las cosas. Pero los que le creen es solamente el 3% de los encuestados. Y en cambio, más del 85% declararon que no le creen absolutamente nada a Peña Nieto. Bueno, pero podríamos decir, pues es la antipatía, es que el señor le cae mal a todo mundo, pero no es eso. El asunto es que también, junto con la calificación que se lleva Peña Nieto, pues arrastra a las instituciones con las cuales se ve que está más apoyado, como el INE y como otras instituciones. Y ahí está el asunto más importante. El 58% de los encuestados declaran que no le tienen ninguna confianza al INE. Es más, que están seguros de que el próximo año, 2018, va a haber un fraude y el INE no va a ser capaz de atajar ese fraude y de echarlo abajo. Es peligrosísima esta percepción de la ciudadanía. ¿Por qué? Pues lo que nos da como resultado es que no hay confianza ya en las instituciones y que el sistema electoral de este país está totalmente rebasado, es caduco, ya no sirve este sistema electoral. Entonces hay que pensar, tenemos que hacernos responsables de que tenemos que empezar a organizar algunas medidas de carácter legal, constitucional, todas, como la desobediencia civil, la organización social por barrio, por colonia, por lugar de trabajo, en fin, tenemos que empezar a organizarnos y a elaborar una propuesta para rescatar los principios de la Constitución y hacerlos valer. Artículo cuarto, artículo quinto, artículo 39, artículo 123. Los artículos más importantes de la Constitución son nuestros. El país es nuestro, no es del gobierno, no es de los que hoy nos presumen sus fortunas multimillonarias como si fueran nuestros amos y feudales. No, este país tiene que regresar a sus legítimos dueños, que somos todos los mexicanos, los de hoy y los de mañana. Pero hay que empezar ahora ya. Ese es mi punto de vista y vamos a ahondar. Ahora sí, yo les ofrezco en la próxima sesión que tengamos, vamos a ir puntualizando qué tipo de actos de desobediencia civil se pueden organizar, qué tipo de organización horizontal se puede dar entre la sociedad, qué acciones legales se pueden llevar a cabo para defender los derechos de los consumidores de la energía eléctrica, de los consumidores de combustible, de los consumidores de alimentos, de todo esto. Vamos a ver que si una demanda de amparo, que si una protesta así o asá, la intervención de los órganos internacionales de justicia, en fin, tenemos una gama muy grande que podemos usar para defender los derechos de nuestro pueblo. Pero hay que hacerlo. El pueblo somos todos nosotros, los mexicanos. Somos los dueños, hagámonos responsables. Ya no esperemos que alguien nos salve. Tenemos que hacer nuestra tarea nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.